Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar. Me siento muy, pero muy contento, muy agradecido con el Señor porque, bueno, tenemos otro día más, un día más de regalo que Él nos ha dado, que nos permite estar y compartir con ustedes la palabra del Señor. Soy el Pastor Marlon, para los que pasan por mi canal por primera vez, les saludo. Es un gusto para mí, es un entusiasmo, estoy motivado por compartir la palabra, porque para eso nos ha llamado el Señor, para llevar el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesitan. ¿Ok? Hoy este día he sido inspirado y motivado por parte del Espíritu Santo para traerte una palabra de bendición. Y el tema que voy a compartir hoy es: trae tus cargas a Jesús. ¿Alguien te ha ofrecido ayuda? ¿Has permitido aceptar ayuda? Si no has permitido ayuda de nadie, o seguramente no solamente no la has permitido, sino que no la has solicitado, pues te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que hay una persona desinteresada que quiere ayudarte de manera incondicional. Es una persona muy amorosa. Es una persona que incluso está dispuesto de manera permanente para ayudarte. Y usted dirá, pero eso es real, eso existe. Pues sí, te tengo una buena noticia. Existe esa persona y su nombre es Jesús. Hay una expresión que él lo dice en el pasaje de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Yo no sé cuál pueda ser la situación que puedas estar viviendo, experimentando en este tiempo, o en este mismo instante en el que estás viendo este video. Pues te tengo la noticia, y una muy buena, que hay alguien interesado en ayudarte y en apoyarte y llevar esa carga, esa pesada carga que te está agobiando. En este pasaje bíblico encontramos una declaración muy especial. Jesús ofrece sus buenos oficios y es el de ayudarnos. El Señor Jesús es Señor sobre todo y tiene poder para ayudarnos en cualquier ámbito de nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible. Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es probable que el problema que estés viviendo, la situación, la circunstancia que estés viviendo, puedas pensar: esto está difícil, yo creo que no voy a poder salir de esta situación, esto es imposible. Probablemente puedas estar llegando a esa conclusión de que es imposible, pero Él te dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todas las personas, a excepción de los niños, tenemos cargas, algunas muy pesadas, que cansan, agotan, desesperan, molestan, perturban, agobian, desgastan, debilitan e impiden avanzar porque son muy grandes y pesadas. A veces queremos despojarnos de ella y no podemos o no sabemos cómo. Pues Jesús te dice: te haré descansar. Mire qué hermoso, qué agradable escuchar y saber que hay alguien interesado en ayudarte de tus pesadas cargas. Hay una sola cosa que debes hacer. Jesús nos pide que debemos ir a Él, venir a Él. Venid a mí, dice, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dice Mateo 11:28. Solamente debes dar el paso, porque es ahí donde reconocemos que necesito ayuda. Además, es un acto de humildad, donde admito o tú admites que eres vulnerable y débil. Muchas veces el orgullo y la indiferencia hace perder la gran bendición que Dios tiene preparada para nuestra vida, o el de ser rescatado de las múltiples angustias o dificultades
en sus diferentes expresiones que puedas estar pasando. Por ejemplo, puede ser un problema familiar, un divorcio, un cuelo, una enfermedad, deudas, depresión, ansiedad, temor, duda, nerviosismo, cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, siempre habrá una respuesta de su parte. Siempre habrá una respuesta de parte del Señor. En la breve convivencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra con los judíos, antes de ser crucificado y de haber ascendido a los cielos, muchas personas se le acercaron con necesidades, con la intención de recibir ayuda de parte de Él. Y la recibieron. Y te voy a poner el nombre, te voy a mencionar un nombre de una persona que es interesante si lees la historia de este señor, y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, quien deseaba conocer a Jesús. Y sucedió que este varón llamado Zaqueo era jefe de publicanos y rico, y procuraba ver a Jesús. Pero dice la Escritura que era pequeño de estatura. Lee lo que dice Lucas 19, 2 y 3. Para que Zaqueo deseara conocer a Jesús, debió tener una necesidad muy fuerte. Según el pasaje bíblico, era rico, pero tenía otras necesidades que el dinero no puede dar. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Puedes comprar una almohada, pero no el sueño. Puedes viajar, comprarte el boleto que puedas, si quieras, seguirte al destino que tú quieras y buscar silencio, pero no la paz. Zaqueo sabía que en Jesús podía encontrar la respuesta. Así que el paso lo dio Zaqueo. Asimismo, tú tienes que dar el paso para recibir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En otro pasaje bíblico tenemos uno de los milagros más hermosos en la Biblia. En Lucas 8, 43 y 44 dice la Escritura: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 18, 43 y 44. En este pasaje bíblico tenemos uno de los milagros más hermosos en la Biblia. Es por la manera que esta mujer arrebató su milagro. Sabía que era la única oportunidad que tenía. Jesús iba a pasar por su vecindario. Las noticias y la fama porque se había regado por toda la región de que Jesús había hecho muchos milagros y muchas sanidades. Y Jesús iba a pasar por su vecindario. Y esta mujer dijo: esta es mi oportunidad de recibir mi milagro. Pero la condición de ella estaba muy débil. Tuvo que arrastrarse para llegar donde él estaba. Debió abrirse paso en medio de una gran multitud. Pues ella estaba muy débil y era muy difícil poder llegar donde él estaba. Pero ella dijo: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana. Qué impresionante la fe de esta mujer. Y efectivamente así lo hizo. Se abrió paso en medio de la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Y automáticamente, al instante, quedó libre de la hemorragia que padecía. Y a partir de ese momento empezó a vivir una vida normal, tranquila y agradable. Solo Jesús pudo
traerle alivio a esta mujer. Asimismo, usted también puede recibir ayuda, un milagro, sanidad, si tan solo cree. Porque al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Estás a la puerta de un milagro. Escucha esto. Eres candidato a un milagro. Estás en el propósito de Dios. Solo debes buscarle y seguirle. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón. Y recibe ayuda de esa pesada carga que te ha venido agobiando por mucho tiempo. Ya es tiempo de que digas basta ya a esa pesada carga que te ha venido agobiando. Ya es hora de descansar en los brazos del Señor. Ya es hora. Quien es el Señor de los cielos y de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Si esta palabra te ha sido de bendición, te animo a que compartas este video. Y también te solicito que te suscribas a mi canal para que podamos ir creciendo y podamos ir llevando el mensaje de la palabra por muchos lugares. Si consideras que hay una persona que necesita escuchar esta palabra, compártele este video. Compártelo en tus redes sociales. Tienes la libertad de hacerlo. Y te animo a que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo más videos de bendición. Si esta palabra te ha sido de bendición, vete a la casilla de los comentarios y escríbeme. Con mucho gusto te voy a responder y te tendré en mis oraciones. Si tienes una necesidad especial o una petición por la cual te gustaría que ore, envíame tu nombre y tu número telefónico para orar por ti. Para mí ha sido una bendición poder llevar esta palabra a través de las redes sociales y compartirla contigo. Que Dios te bendiga. Son mis mayores deseos. Bendiciones abundantes.